pueden verme a mí, pueden ver la imagen, ¿todo bien? Todo perfecto, Carlos. Acabo de iniciar la grabación, por cierto. ¿Todo está bien que grabe, Listo. sí? Sí, claro, no hay problema. Perfecto. Listo, entonces, bueno, quería darle las buenas noches a todos, ya dando inicio después de la información que nos dio Brandon. Quería darle la bienvenida a todos ustedes a la charla del día de hoy, titulada pues Patología Traumática del Codo. Tengo aquí abajo el control de la diapositiva, entonces voy a estar como guiándola aquí yo mismo mientras que voy exponiendo. Entonces, bueno, yo creo que ya podemos iniciar. Ahí pasó bien, sin problema. Sí, ahí se ve. Ok, listo. Entonces, yo quiero mencionar al comienzo que si tienen algún tipo de preguntas, las pueden ir guardando, las pueden ir escribiendo al chat y luego al final tenemos un espacio para poder resolverlas todas. Lo hice esta metodología para no atrasar un poco la charla, cómo se desenvuelve. Entonces, quise plantear cinco objetivos principales para poder abordar y poder irnos a la casa con la patología del codo, la patología traumática del codo de una manera clara. El primero de ellos es saber cómo abordar el dolor del codo. El segundo, reconocer la fractura Perdón, del húmero Carlos, un distal. momento. Es que Sí, solo sigo viendo la primera diapositiva. No sé si soy el único, pero solo veo la diapositiva principal. Sí, Bran, yo también igual no veo la segunda. No, a mí sí me pasó, yo creo que está descoordinado, pues eso a veces pasa, pero a mí sí, yo sí estoy en objetivos. ahí estoy viendo Bueno, que entonces dice eran objetivo objetivos. de la charla. Ahí de nuevo patología y ahí de nuevo objetivos. Voy a desconectarme e intentar conectarme. No, perdónenme. A mí tampoco me pasa. Uy, ya ve, déjame ver si soluciono aquí. Déjame ver si Yo era si que se es la la puedo primera pasar. otra vez. Sí, yo creo que es que tengo un retraso porque yo mismo estoy como conectado dos veces. Entonces le va a pasar la diapositiva a Santi a ver si él me la puede ir compartiendo. Sí, bueno, un segundito. Listo. Ahora la estoy viendo mejor. No sé si en los demás también. Sí, ahí se ve, Ya. ya, creo que ya agarró, Carlos. Dale, y cualquier cosa te avisamos. Pero tienes el micrófono apagado, por cierto. Sí, es que se está terminando de conectar. 2 segundos y se une. Listo, ahí me pueden escuchar. Sí, perfecto. Listo, bueno, para seguir avanzando y no perder más tiempo, estamos en la diapositiva de objetivos de la charla. Si tienen algún tipo de problema, me van contando. Pero entonces, como les contaba, quise repartirlo en 5 puntos principales o 5 objetivos para llevarlos a la casa. El primero de ellos, saber cómo abordar el dolor de codo en la consulta o en urgencias. El segundo, reconocer la fractura del húmero distal y cuál es su manejo. El tercero, reconocer la fractura de la cabeza y del cuello radial, así como el manejo que podemos instaurar en urgencias. Cuarto objetivo, reconocer la fractura del olecranon y cuál es su manejo. Y como quinto objetivo, saber cómo abordar y qué hacer ante una luxación del codo. Me parece que, bueno, el objetivo de esta charla fue principalmente como hacerlo un poquito más interactivo, como decía Brandon al comienzo, motivarlos a todos ustedes
a que puedan participar de manera activa en el grupo y sin miedo a equivocarse, sin miedo a participar, porque creo que el objetivo de todo esto es que aprendamos juntos como compañeros. Entonces, por lo tanto, a manera de introducción y como de conocimiento general, planteé unas preguntas que me gustaría pues que la audiencia de manera voluntaria participara a responderlas, o si no, pues voy a tener aquí que llamar a cada uno a ver quién me pudiera responder la pregunta. Y pues así a lo largo de toda la charla. Entonces, la primera pregunta que les planteo es quién de ustedes me puede comentar qué estructura ósea conforma el codo. Si alguien pues ya sabe la respuesta, prenda el micrófono y participe. Y si no, bueno, aquí tengo los participantes y los puedo ir llamando también. Dale, María Fernanda. Hola, buenas noches. Bueno, el codo lo componen pues, la porción distal del húmero, la porción pues ya proximal del radio y del cúbito. Entonces ahí estarían el olecrano, la cabeza radial y pues la parte de la articulación cubital. Listo, estoy de acuerdo. Entonces sí está formado evidentemente pues por el húmero distal, el radio y el cúbito como estructuras óseas, pero les traje esta diapositiva donde pues podemos recordar que la diáfisis cilíndrica del húmero se aplana gradualmente para poder formar las crestas supracondilia medial y la cresta supracondilia lateral. Luego estas crestas van a terminar en el cóndilo lateral y el cóndilo medial. Estos puntos, voy a hacer aquí con el láser a ver si me ven, este punto más lateral o más prominentes de los cóndilos se llaman epicóndilos, entonces tenemos el medial y el lateral. Y también recordar que tenemos dos fosas, una fosa anterior y una fosa posterior en el codo. La anterior, la fosa coronoides, que aloja la apófisis coronoides del cúbito durante la flexión completa del codo, y la siguiente, la la fosa del olecranon, que pues es la que va a alojar el olecranon en la extensión completa del codo. Y también recordar que cada fosa de estas que estaba mencionando va a estar cubierta o llena por una almohadilla grasa, que luego más adelante es importante recordarla para el abordaje clínico. Bueno, muy bien, pues la siguiente pregunta que les tengo es ¿qué articulaciones conforman el codo? Entonces, no sé quién me puede responder. Ahí Nicolás tiene la mano levantada, puedes participar. La articulación entre el húmero y el cúbito, la articulación entre el húmero y el radio, y la articulación entre el radio y el cúbito. Sí, de acuerdo. Pues tenemos la articulación húmero-cubital, o también llamada ulnotroclear, la articulación húmero-radial, o también llamada radiocapitelar, y la articulación radiocubital proximal. Son las tres articulaciones que tenemos que tener en cuenta. Siguiente. La siguiente pregunta es si alguien conoce cuáles son los estabilizadores estáticos del codo. A ver, Brandon, ¿qué opina? Bueno, pues los estabilizadores estáticos del codo se dividen en primarios y secundarios. Los primarios, si mal no estoy, son los ligamentos, entonces el complejo ligamentario medial y el lateral, y luego tenemos la articulación pues ulnotroclear. Y luego los secundarios sí son la cápsula, la cabeza radial y se me escapa el otro. Listo. Sí, me parece bien. Mencionaste casi todos. Entonces, recordar que los estabilizadores estáticos del codo se van a clasificar, como bien lo dijiste, en primarios y en secundarios, teniendo en cuenta los primarios como la articulación húmero-cubital, que va a estar dada acá, el ligamento colateral medial y el ligamento colateral lateral. Los estabilizadores secundarios van a ser ya la articulación húmero-radial, la cápsula articular, como lo dijiste, predominantemente en su porción anterior, y por último, el tendón común extensor y el tendón común flexor, que los vemos acá dibujados como estas rayitas acá en esta gráfica. Muy bien. Y ya, pues, la última pregunta que les tengo es si alguien me puede responder cuáles son los estabilizadores dinámicos del codo.
Esos serían el braquial, el tríceps y el bíceps braquial. También se pueden incluir los del antebrazo, que sería el supinador largo, los epitrocleares y los epicondilios. Bueno, ahí lo adelanté un poquito, ya se vio la respuesta cuando está respondiendo, pero recordar que los estabilizadores dinámicos son aquellos músculos que cruzan la articulación del codo y que aplican cierta fuerza comprensiva, es decir, una fuerza estabilizadora. Entonces vamos a tener el músculo anconio, el músculo bíceps braquial y el músculo tríceps braquial. Entonces, ya avanzando un poco y adentrándonos en nuestra patología, en nuestro tema del día de hoy, ahí pasó la diapositiva, ¿sí? A mí no me ha Está en pasado. está en la de músculos estabilizadores. Ya ahí había pasado, perdón. Eso, ahí está bien, está bien. Listo, entonces ahí lo principal, como todo paciente que llega a urgencias, es entrevistarle, hacer una adecuada anamnesis y un adecuado abordaje inicial de nuestro paciente. Entonces lo primero es definir cuál es el motivo de presentación. Si esto ha sido una lesión aguda definible o se trata de alguna queja atraumática o recurrente. Si nos presentamos un mecanismo de lesión de alta energía, como pudiera ser un accidente automovilístico o una caída desde una altura. Estas otras últimas patologías pudieran sugerir la posibilidad de lesiones asociadas, por lo cual hay que estar pendiente. Una lesión localizada en el codo se puede deber a la caída sobre la mano en extensión o un trauma directo. O un trauma directo sobre la punta del codo. Entonces, también hay que tener en cuenta que los patrones de fracturas alrededor del codo están relacionados clásicamente con el ángulo de flexión del codo al momento en que se recibe el trauma. Aunque el paciente al momento de la entrevista a menudo no va a recordar cuál fue la secuencia de los eventos, unos datos importantes o algunas cosas que deberíamos saber, aquí mencionadas con los checkpoints, nos pudieran ayudar para el diagnóstico. Y la primera de ellas es que las fracturas del húmero distal se observan o se evidencian más que todo cuando el ángulo de la flexión supera los 110 grados. De igual forma, las fracturas del olecrano se producen después de una caída sobre un codo sostenido a unos 90 grados de flexión, y las fracturas de la cabeza radial y de la coronoides, de la apófisis coronoides, suelen producirse en ángulos de flexión inferiores a 80 grados, es decir, con el brazo en extensión. Es importante tener en cuenta también que los pacientes con una presentación atraumática del dolor de la articulación del codo deben ser evaluados para descartar una monoartritis aguda. De igual forma, tener en cuenta las características de malestar sistémico con fiebre y malestar general pudieran indicarme o orientarme un poco hacia una artritis séptica. Y de igual forma es importante preguntar sobre lesiones, operaciones previas, problemas previos en el codo afectado para poder así englobar una anamnesis de una manera completa. Es importante realizarle o solicitar una evaluación radiológica de nuestro codo doloroso. Para eso se solicitan dos tomas principales. La primera de ellas es la vista anteroposterior del codo, que la podemos ver en la figura A, donde el codo se mantiene en extensión con el antebrazo en supinación completa. La siguiente imagen es la imagen B, donde vemos una vista lateral del codo. El codo se mantiene a 90 grados de flexión con el antebrazo en supinación completa. La tróclea y el capitellum se superponen y el espacio articular es totalmente visible, como lo podemos ver, como lo podemos ver acá. Es totalmente visible el espacio articular. Como que a estas radiografías o a este abordaje radiológico de nuestro codo doloroso tenemos que señalar o reconocer unas características radiográficas específicas. La primera de ellas es la línea radiocapitelar, que lo vemos en la última imagen, en la 10.6, que es una línea trazada a través del centro del cuello radial que debe pasar por el centro del capitellum en cualquier vista. Y la otra es la línea humeral anterior, que es una línea trazada a lo largo de la cortical anterior del húmero en la vista lateral, que debe seccionar por todo su trayecto el capitellum. Algo adicional que hay que tener en cuenta o algo que también debemos evaluar, no sé si ahí ya están viendo la diapositiva del signo de la vela, ¿sí? Sí. 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 Ok. Algo que también tenemos que tener en cuenta es el signo de la vela. Y si recuerdan en esas fosas
anteriores y posteriores. Les mencionaba que hay un contenido de almohadilla grasa anterior y posterior que apenas pueden ser visibles en una radiografía lateral y se ven normales como líneas radiolúcidas contra la corteza ósea. Sin embargo, una hemartrosis da como resultado unas almohadillas grasas elevadas que dan la apariencia característica de un barco que ha izado sus velas. Por eso lo vemos aquí esta figurita. Y esto indica que la probabilidad de que existe una fractura, incluso si la fractura en sí no se puede observar en la radiografía convencional. La fractura oculta más común es una fractura de la cabeza o del cuello radial no desplazada. Entonces, tener en cuenta ese signo de la vela que podemos ver aquí, como les mencionaba, el engrosamiento que hace pues referencia o simula esas velas izadas de un barco. De igual forma, antes de empezar aquí, pues quería mencionarle que tenemos la disponibilidad de la tomografía. Las tomografías computarizadas pueden ayudar en la evaluación y en la planificación prequirúrgica de nuestro paciente. Entonces, ya iniciando y adentrándonos en lo que es la patología traumática del codo, quise distribuirlo con unos casos clínicos que pues espero que participen ahí en la lectura de las radiografías. Entonces, el caso número 1 se trata de un paciente masculino de 68 años de edad, de lateralidad derecha, que acude a urgencias por presentar una caída desde su propia altura en casa con posterior dolor en el codo derecho. Al examen físico, tenemos una deformidad obvia del codo derecho, un edema y sensibilidad en el húmero distal, niega heridas abiertas y refiere una disminución en la sensibilidad de la distribución del nervio cubital. Me parece que ahí ya vieron el caso 1. Sí, veamos Claro, el caso contando. nuevamente, que acaba de cambiarme la diapositiva. Ok, es un hombre masculino de 68 años de edad, lateralidad derecha, que acude a urgencias por presentar dolor en el codo derecho. Refiere que tuvo una caída de su propia altura en casa. Al examen físico evidenciamos una deformidad obvia del codo derecho, un edema y una sensibilidad a la palpación del húmero distal. El paciente niega heridas abiertas y de igual forma refiere una disminución de la sensibilidad en la distribución del nervio cubital. Le tomaron estas radiografías, que son las que vemos a continuación. No sé quién, alguien puede participar y me ayuda con la lectura de la radiografía, por favor. Bueno, si nadie llama voluntario, se aparece voluntariamente. Yo digo algo. Bueno, entonces en la AP me parece que queda un poco más difícil hacer una descripción de la fractura porque se contrasta un poco pues todo el tejido óseo ahí, pero en la lateral sí logro distinguir más lo que sería un trazo grande de fractura a nivel ya intraarticular del codo, y me parece que incluso es con minuta. Entonces yo diría que es como una fractura articular completa del codo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué estamos leyendo, qué imagen estamos leyendo. Entonces nos encontramos, como bien decías, a la izquierda frente a una radiografía anteroposterior del codo derecho, donde es difícil evaluar el trazo de fractura. Sin embargo, pues podemos ver todo el epicóndilo medial, cómo pierde la continuidad, el eje anatómico del húmero y se pierde acá. Y en la vista lateral, evidentemente, vemos un trazo de fractura, que estoy de acuerdo contigo, que es de un compromiso articular, sí parece de un patrón con minuta, y bueno, sí, corresponde a una fractura del húmero distal. Para hablar un poco de la epidemiología, las fracturas del húmero distal representan menos del 1% de todas las fracturas en adultos. Es una fractura clásica de hombres en la segunda y en la tercera década que han sufrido lesiones de alta energía. Y es menos común en mujeres osteoporóticas mayores que han tenido o manifiestan una caída simple o una caída así desde su propia altura. En cuanto a la clasificación, sí, ahí pasó. La clasificación de la AO sugiere o mantiene el patrón estándar de evaluar las lesiones como extraarticulares, articulares parciales o articulares completas. Las fracturas con un componente transversal, es decir, como vemos acá en la imagen, las tipo A o las tipo C, también pueden describirse en relación con el nivel de la fractura
como supracondilia, que se encuentra sobre los cóndilos, las A, y las las transcondilias, que son las C, que pasan a través o al nivel de los cóndilos. Las fracturas de tipo B, medial y lateral, se denominan ocasionalmente fracturas condilias. Es importante saber que las B3, que vemos acá en el cuadro, en el plano coronal, suelen ser más complejas de lo que parecen en las radiografías simples, debido a que afectan el capitellum, la tróclea o pueden afectar a ambas estructuras. Ahí, la siguiente ya pasó. Sí. Otra clasificación que tenemos es la clasificación de Bryan y Morley, que clasifica o habla un poco de la relación de las fracturas con la superficie articular, o se relaciona con las fracturas más bien de la superficie articular, donde tenemos el tipo 1, que corresponde a una fractura osteocondral sustancial del capitellum, una fractura importante, también conocida o desprende ese fragmento, o conocido como el fragmento de Hans-Steinthal. El tipo 2 son fracturas delgadas que forman una concha que desprende un fragmento en forma de concha, o también conocidas como el fragmento de Kocher-Lorentz. El tipo 3 hace referencia a fracturas conminutas del capitellum, mientras que las del tipo 4 son un cizallamiento coronal del capitellum con extensión hacia la porción lateral de la tróclea, como podemos ver en la imagen. En una vista lateral radiográfica, como vemos en la imagen A, es una fractura que se indica, Carlos, este perdón, tipo de que te fracturas, interrumpa, las es tipo que se quedó 4. pegada la imagen otra vez, ¿oíste? Recarga ahí la presentación ahí. Eso ahí sí se Estamos ve. en la clasificación de Bryan y Morley, ¿sí? La diapositiva. Sí, Ok. eso ahí sí. Está Ahí diciendo sí. que la imagen, las fracturas del tipo 4 representan un cizallamiento coronal del capitellum, y las podemos ver en esta imagen, la radiografía A, como una presencia de un arco doble. Si hacen un poquito, si se acercan un poquito, podemos ver este arco doble acá, donde un contorno está formado por el capitellum, mientras el segundo plano está formado por porciones de la tróclea. Entonces, tenerlo en cuenta, ese es tipo 4. Para hablar un poco del manejo en urgencias de las fracturas del húmero distal, se debe completar un manejo adecuado y un examen completo del codo. Es probable que exista una enfermedad y exista edema en el codo, pero es posible que los hematomas no aparezcan hasta horas posteriores a la lesión o al trauma. Es importante establecer si el triángulo equilátero invertido, o por su epónimo conocido como el triángulo de Nelaton, se ha roto o se ha perdido, que es esta imagen que vemos acá en la figura 10, que recordar que está formado por el epicóndilo, por la epitróclea y el olecrano. De igual forma, hay que reconocer en urgencias que la alteración de la arteria braquial se indica más comúnmente por la presencia de un hematoma en expansión más que por una extremidad desvascularizada, ya que hay que tener en cuenta que en el codo tenemos una rica circulación colateral alrededor de toda la anatomía. Y finalmente se debe realizar un examen neurológico cuidadoso de los 3 nervios principales de la mano, teniendo en cuenta el nervio mediano, el cubital y el radial. La función del nervio interóseo anterior también debe evaluarse, estableciendo la capacidad que tenga el paciente para poder formar el signo OK, que es este que le indicamos al paciente que haga. En cuanto a las radiografías que vamos a solicitar, debemos solicitar una radiografía anteroposterior y lateral del codo, donde evaluar las líneas que ya mencioné, la línea humeral anterior y la línea radiocapitelar. Las fracturas del húmero distal comúnmente caen en flexión o en extensión del codo, y todo el contorno del capitellum puede estar delante o detrás de la línea humeral anterior. Entonces, es importante tenerlas en cuenta. La siguiente. Para hablar un poco de la reducción, la inmovilización y la reevaluación de nuestro paciente, lo que quería preguntarles acá, a ver si alguien me recuerda, ¿qué tipo de inmovilización podemos aplicarle a este paciente? Recuerden, tenemos un caso con una fractura del húmero distal. ¿Qué tipo de inmovilización le hacemos a nuestro paciente? Nicolás, ahí tiene la mano, o creo que estás hablando con el micrófono apagado. Sería una férula braquimetacarpiana posterior. Sí, de acuerdo. Bueno, ahí en la imagen está fácil. Una férula braquimetacarpiana posterior, que recordar los reparos anatómicos, va desde la cabeza de los quintos metacarpianos hasta el pliegue axilar anterior, recorriendo todo el brazo. Y este tipo de férulas limitará la rotación dolorosa del antebrazo.
De igual forma, luego de la aplicación o luego de que realizamos nuestra férula, reevaluar el estado neurovascular distal y obtener radiografías repetidas de lo que acabamos de hacer. En cuanto al tratamiento de las fracturas del húmero distal, podemos hablar un poco, podemos tener en cuenta el tratamiento ortopédico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento ortopédico está dado para las fracturas con un grado de desplazamiento mínimo y se indica o se soluciona con una férula braquimetacarpiana posterior durante 6 semanas, con una revisión radiográfica periódica para poder garantizar que no exista ningún grado de desplazamiento. De igual forma, el manejo ortopédico está indicado para las fracturas desplazadas en ancianos, en pacientes mayores de 70 años, donde sabemos que poseen una mala calidad ósea y son muy frágiles para someterlos a cirugía. Para estos pacientes, la aceptación del desplazamiento con la movilización temprana tiene el objetivo de crear una pseudoartrosis indolora, como una falsa articulación, por decirlo así, en el lugar de la fractura. Para estos pacientes, ellos lo leí en la bibliografía, como llaman este tipo de tratamiento como la bolsa de huesos, pero de igual forma para este tipo de pacientes o esta población se prefiere la fijación o la artroplastia si es posible. En cuanto al tratamiento quirúrgico, casi todas las fracturas del húmero distal son desplazadas, se tratan quirúrgicamente y hay 3 opciones. La incisión de un fragmento, recordando la clasificación de Bryan y Morri, que hablaba del fragmento de Kocher-Lawrence, son las tipo 2, pueden ser demasiado pequeños para permitir una fijación. Entonces, para este tipo de fracturas, la excisión del fragmento está indicada. La otra opción es la reducción abierta y la fijación interna. La mayoría de las fracturas desplazadas se reducen para restaurar la anatomía normal y poder así optimizar la función de la extremidad. Y la otra opción que nos queda es la artroplastia de codo. Como vemos en la figura 10.10, las fracturas transcondilias en pacientes ancianos, osteoporóticos y reumatoides se tratan mejor con una artroplastia primaria de codo. Para hablar un poco de las complicaciones, tenemos complicaciones tempranas y complicaciones tardías. Como complicaciones tempranas tenemos la lesión del nervio cubital. Como vemos en la imagen, durante el abordaje quirúrgico el nervio cubital está en el campo operatorio y tiene riesgos de lesiones iatrogénicas. La otra complicación temprana es la pérdida de la reducción. Luego de una mala selección de un material quirúrgico es posible predisponer el fracaso temprano de la reconstrucción que acabamos de hacer o que el paciente se infecte. Como vemos en la imagen de la derecha, eso es posterior a una infección que puede afectar gravemente la articulación del codo y puede ser muy difícil de tratar. Como complicaciones tardías tenemos la rigidez, la pérdida del movimiento, particularmente en la extensión terminal, recordando que está dada entre se pierden entre 5 a 10 grados de extensión luego de las fracturas del húmero distal. Otra complicación es la irritación del implante, que el material de metal en la cara medial del húmero distal y en el olecranon pueden ser particularmente molestos para la recuperación del paciente y pueden requerir la remoción. Y otra complicación es la osificación heterotópica, que se asocia con lesiones más graves del codo y puede comprometer el rango final de movimiento y de funcionalidad de la articulación. Este tipo de complicaciones son más comunes luego de cirugías recurrentes o una rehabilitación un poco más agresiva. Esa imagen que ven ahí con el consentimiento, pues fue un paciente que pude conocer en la rotación de ortopedia del año pasado, donde pues luego de múltiples lavados y debridamientos quirúrgicos, el paciente estaba haciendo cierre por múltiples intenciones y esperando pues el cierre total para llevarlo a cirugía plástica y la colocación de colgajos y todo lo demás. Pero quería mostrarlo como una complicación, que se infecta el sitio operatorio y se irrita el implante y pues tenemos cómo se ve el implante ahí en la imagen. Listo. Entonces, del caso 1, que habíamos mencionado, les enseño aquí las radiografías postoperatorias, pues evidentemente el paciente lo abordaron con una inmovilización braquimetacarpiana posterior en el momento de urgencias, se programó para reducción abierta más fijación interna y se llevó una artroplastia del codo, sencillamente enseñarles cómo quedó para seguir avanzando. Ahí. Entonces, tenemos el caso número 2. El caso número 2 hace referencia a una mujer de 32 años de edad, de lateralidad derecha, que acude a urgencias por presentar posterior a una caída de la altura, dice que desde la escalera, con la mano en extensión, con el brazo extendido y la mano en extensión, con posterior dolor en el codo derecho y una limitación funcional. Al examen físico tiene una pronosupinación limitada y dolorosa, una flexoextensión del codo limitada, presenta una sensibilidad de la cabeza radial y del codo a la palpación y no manifiesta o no presenta ningún tipo de heridas abiertas. Se le toman las siguientes radiografías
y quisiera que alguien pues pudiera interpretarlas. Listo, bueno, entonces voy a seguir avanzando para no perder tiempo. Tenemos una radiografía a la izquierda anteroposterior del codo derecho y a la izquierda una radiografía lateral del codo derecho. En la anteroposterior no es muy claro poder evaluar la fractura, pero sí hace referencia, pues de acuerdo a la clínica, buscar la cabeza del radio, evaluar cuál es esa posible lesión que pudiera estar en la cabeza del radio, de acuerdo a la palpación y la deformidad clara que presenta el paciente. Y por eso a la radiografía lateral nos vamos, y si cuidadosamente nos damos cuenta, acá hay un leve trazo de fractura muy pequeño, que en este caso el uso de la tomografía cumple un papel importante. Entonces para eso tenemos las siguientes imágenes. Entonces, aquí claramente podemos ver la fractura, un trazo pues simple de la cabeza del radio, al parecer se encuentra desplazado, y hago colación o llamo o traigo esta imagen donde podemos ver aquí los 23 milímetros de desplazamiento que presenta la fractura, y es para recordarles hacer utilización de las herramientas de medición del tomógrafo, debido a que un desplazamiento mayor de 20 milímetros, este estaba registrado entre 23 y 25 milímetros, ya me dirige mi conducta entre un tratamiento quirúrgico y un tratamiento ortopédico. Entonces, esto ya tiene un grado de desplazamiento y es una indicación para operar al paciente. Tenemos, bueno, entrando un poco en lo que es esta patología, es la fractura de la cabeza y del cuello radial, y hablando un poco de la epidemiología, el dolor del codo debido a una fractura de la cabeza del radio es una presentación común en el espacio de urgencias, entonces hay que tenerlo en cuenta. Representa el 1.5 al 4% de todas las fracturas y el 33% de las fracturas del codo son las más comunes. La mayoría de ellas son lesiones aisladas, mínimamente desplazadas y estables, y solamente por fortuna requieren tratamiento sintomático. Sin embargo, existen unas variantes o unas variables de presentación que son un poco más inestables y que deben buscarse y excluirse activamente. La primera de ellas es la lesión de Essex-Lopresti, que corresponde a la combinación de una fractura de la cabeza radial y una lesión de la articulación radiocubital distal, como podemos ver en la imagen, y puede provocar un desplazamiento progresivo del antebrazo. Por lo general, esta patología va a requerir un tratamiento quirúrgico. La siguiente que hay que buscar es la luxofractura de Montegia, que si recordamos es la combinación de una luxación de la cabeza radial con o sin fractura de la cabeza del radio, acompañada de una fractura cubital. Este tipo de presentación es muy inestable de igual forma. Y lo último que tenemos que buscar es la lesión por la triada terrible del codo, que ya como recordándolo, es la luxación del codo, la fractura de la cabeza radial y la fractura del proceso coronoides. Aquí en estas radiografías, en la A vemos una vista lateral, luego una reducción cerrada de la luxación del codo, y hay que tener en cuenta que se observa un fragmento óseo anterior al lúmero, y que el codo permanece, y que el radio permanece subluxado. Y en la imagen B, una imagen anteroposterior del codo que muestra claramente la fractura de la cabeza y del cuello radial. Para mencionar un poco la clasificación de este tipo de fracturas, tenemos la clasificación de Mason, que describe el desplazamiento y la combinación que pudiera tener nuestra fractura. El tipo 1 las divide en 4 tipos. El tipo 1 son fracturas que son mínimamente desplazadas. Las tipo 2 son fracturas simples con algún grado de desplazamiento o angulación. Las tipo 3 son fracturas con minutos ya desplazadas. Y las tipo 4 son fracturas que de manera asociada tienen luxación. Entonces ya corresponden a las luxofracturas. Para estos pacientes en urgencias, lo primero que tenemos que hacer de manera inicial es confirmar que no hubo una sensación de luxación en el codo al momento de la lesión o al momento del trauma. Para poder así, no sé si ahí cambió, ya está en la diapositiva de manejo de urgencias, perdón. Sí, sí está bien. Sí, está. Ok, entonces como les decía, confirmar que el paciente no tuvo sensación de que se le fue el codo, que el codo fue luxado, y así descartar la luxofractura. De igual forma, excluir cualquier indicio de dolor o sensibilidad en la muñeca como una lesión asociada. Es necesario evaluar suavemente los rangos de movimientos del codo, en flexión, extensión, así como la pronación y la supinación.
le debemos solicitar a nuestro paciente radiografías anteroposteriores y laterales del codo, donde puede haber una clara anomalía en la cabeza o en el cuello del radio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las fracturas ocultas no desplazadas son frecuentes y la única anomalía puede ser un signo de la vela positivo. Entonces recuerden lo que vimos al principio. De igual forma, deberíamos solicitar las proyecciones anteroposteriores y laterales del antebrazo y de la muñeca, solamente indicadas si el examen clínico me sugiere una lesión distal. Y le podemos dar seguimiento ambulatorio a las fracturas ocultas de la cabeza del radio, es decir, un signo de la vela positivo, o a las fracturas de Mason tipo 1, las fracturas simples que no se encuentran desplazadas. Le debemos indicar a nuestro paciente al momento del alta, de la salida ambulatoria, es que muevan el brazo libremente dentro de los movimientos o los límites de comodidad para poder así evitar la complicación más grave o la complicación principal, que es la rigidez del codo. Recordar a los pacientes que el movimiento libre en todos los arcos de movimiento del codo va a ser incómodo para ellos, pero no va a provocar ningún tipo de daños. Entonces es importante para evitar la rigidez del codo. Para hablar un poco del tratamiento, podemos abordarlo de manera ortopédica o de manera quirúrgica. El tratamiento ortopédico está indicado para las fracturas de Mason tipo 1 y las tipo 2, que se tratan de forma conservadora, con consejos que he dicho, reposo, ejercicios sencillos. Y le debemos indicar a nuestro paciente, recordarle que es probable una recuperación gradual, pero que luego de esto puede haber una ligera pérdida de los últimos 5 grados de extensión, es decir, la extensión terminal del codo, de los últimos 5 a los 10 grados de extensión. Y el tratamiento quirúrgico está indicado para las fracturas de Mason tipo 2 y tipo 3 que persisten con pérdida persistente de la pronosupinación. Y también está indicado el tratamiento quirúrgico para la crepitación persistente en la movilidad de la articulación o el dolor radiocapitelar persistente. Hay que tener en cuenta de igual forma las complicaciones que pudiéramos tener en las fracturas de la cabeza o del cuello radial, y la rigidez es la temprana, la pérdida del movimiento, como había mencionado, los últimos 5 o 10 grados de extensión, y como tardías, la artritis postraumática. Que este tipo de artritis es rara vez es un problema, rara vez se presenta de manera sintomática. Sin embargo, cuando hay un dolor o tenemos un movimiento restringido, la excisión de la cabeza radial suele ser eficaz. Entonces, esto fue lo que se le hizo a la paciente del caso que habíamos mencionado, el caso 2. Fue inmovilización, una reducción interna más la fijación interna, con la colocación de un alambre Kirchner simple delgado, que lo vemos ahí en la radiografía postoperatoria. Ya para seguir avanzando, tenemos el tercer caso. El tercer caso corresponde a una mujer de 19 años de edad que presenta o acude a urgencias por presentar un dolor en el codo derecho. Ella dice o narra que se tropezó mientras que patinaba, pero estaba haciendo uso de un casco. De igual forma narra que no recuerda cómo se cayó, pero que no pudo extender el codo luego del trauma. Al examen físico niega parestesias y otras lesiones. La paciente hace referencia e hincapié de que ella es mesera y que necesita su mano hábil para poder trabajar. Y al examen físico nos encontramos frente a un edema moderado en codo derecho, una abrasión en la cara lateral del codo y la incapacidad para la extensión de la extremidad. Se le tomaron las siguientes radiografías que muestran esto que vemos acá. Disculpen. Bueno, a manera para seguir avanzando y no perder tiempo, vemos una radiografía anteroposterior del codo y una lateral. En la lateral se aprecia más el trazo de fractura, corresponde a un trazo conminuto del olecranon, que vamos a conocer un poco con profundidad a continuación. Entonces, hay que tener en cuenta que las fracturas del olecranon son lesiones frecuentes resultantes de un trauma directo sobre el codo o posteriores a una caída con la mano en extensión. Corresponden a traumas de alta energía en la población joven y traumas de baja energía en la población mayor. Es importante conocer el mecanismo de trauma, que si es un trauma directo sobre el codo, me puede llevar un poco más a fracturas conminutas, o si es un trauma indirecto con la mano en extensión, con el brazo en extensión y la mano en extensión, puede corresponder a un mecanismo indirecto que corresponde a fracturas transversas u oblicuas. Para clasificar estas fracturas tenemos la clasificación de Mayo
que describe la conminución, el desplazamiento y la luxación que pudiéramos tener. Las clasifican tipo 1 y tipo 2 y tipo 3. Las tipo 1 son fracturas no desplazadas que pueden tener algún tipo de impactación articular, como es la tipo 1B. La tipo 2 es la articulación del codo desplazada pero estable. Aquí las fracturas del tipo 2A tienen una fractura articular simple y son susceptibles a la reducción por compresión con una banda de tensión, mientras que las 2B que tenemos al lado tienen un grado de conminución articular y pueden requerir la fijación con placa. Y las tipo 3 son las fracturas desplazadas con una articulación del codo inestable, que ya corresponde pues a la luxofractura. Como manejo inicial de nuestro paciente, debemos inspeccionar cualquier herida en la piel, particularmente sobre el borde subcutáneo del cúbito, y es posible que al momento de evaluarlo tengamos o sintamos a la palpación el fragmento desplazado que se encuentra pues fracturado del olecrano. Hay que solicitar radiografías, la radiografía anteroposterior y lateral del codo, y hay que prestar mucha atención a la posición del fragmento distal del olecrano, como vemos aquí en la figura 10.5. El fragmento proximal se desplaza hacia proximal por acción del tríceps, pero la pieza distal debe permanecerse congruente con la tróclea, es decir, que mantenga la articulación y así pues, no hablar de una luxofractura. En cuanto a la reducción está indicada solo en las lesiones en Mayo tipo 3, es decir, en las luxofracturas, y tiene como objetivo reducir la superficie articular residual con la tróclea. Y para hablar un poco de la inmovilización, para las lesiones tipo 1 y tipo 2, se indica la férula braquimetacarpiana posterior y el uso del cabestrillo, y para las lesiones tipo 3, con la luxación del codo, se indica de igual forma la férula braquimetacarpiana posterior. A los pacientes que tengan que tengan una lesión simple, una lesión de Mayo tipo 1, se les puede dar seguimiento ambulatorio y egreso clínico. Para hablar un poco del manejo del tratamiento ortopédico, está indicado para las fracturas Mayo tipo 1, que no son desplazadas. A los pacientes se les permite un rango activo libre de movimientos suaves desde el principio, de igual forma el uso de un cabestrillo. Y para pacientes ancianos mayores de 70 años, en la que tengan una fractura Mayo tipo 2, tienen como resultados funcionales, estos pacientes tienen resultados funcionales sorprendentemente buenos con un tratamiento ortopédico, a pesar del desplazamiento completo de la fractura. Entonces, la leve pérdida de la potencia de la extensión del codo se compensa al evitar todas las posibles complicaciones quirúrgicas que pudiéramos tener sometiendo a un paciente de esta edad a quirófano. Entonces, es posible que estos pacientes requieran una férula braquimetacarpiana posterior durante las primeras 2 semanas para darle una mayor comodidad. Y el tratamiento quirúrgico está indicado para las fracturas de Mayo tipo 2, que son desplazadas y o conminutas en pacientes menores o iguales a 70 años, y las Mayo tipo 3, que ya es la luxofractura, también requieren el tratamiento quirúrgico. Para mencionar un poco las complicaciones, las complicaciones son similares a las del húmero distal, pero menos frecuentes. Por eso repetí aquí la diapositiva. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el problema más común, la complicación más común, es la tardía en cuanto a la irritación del implante. Recordar que las estructuras metálicas en el borde subcutáneo del olecrano pueden ser un poco molestas para el paciente. Entonces, la irritación es la complicación más común. Esto fue lo que se le hizo al paciente. Se inmovilizó a nuestro paciente una férula braquimetacarpiana posterior y se llevó y se programó para quirófano, para una reducción abierta, era ahí, más fijación interna, donde pues en la radiografía vemos la colocación del material. Y esta pequeña aquí a la derecha, abajo, una fluoroscopia intraoperatoria, que se ve bastante chévere la colocación ahí. Y ya para terminar, tenemos el caso número 4, que corresponde, ahí ya lo están viendo, sí, corresponde a un adolescente de 14 años de edad que refiere mucho dolor en el codo izquierdo. Su papá narra o cuenta que la niña se encontraba montando bicicleta y se cayó sobre la mano extendida. Al examen físico tiene un edema moderado del codo izquierdo, sensibilidad a la palpación del codo izquierdo, una obvia deformidad en el codo izquierdo y no presenta compromiso neurovascular distal. Allá le tomaron estas imágenes que se ven acá. ¿Alguien, por favor, me puede ayudar ahí con la lectura?
Yo creo que esto lo puede hacer Juan Felipe Cardona. ¿Me escucha? Sí, sí, vamos a ver qué nos cuenta Pipe. Como que no nos escucha o no Como sé que- si no desbloqueé el micrófono. Bueno, Lorena, que está por ahí, a ver qué nos cuenta. Hola, ¿cómo están? Hola, Lorena. Bien, Pues chévere. realmente yo creo que está luxado hacia anterior el húmero. No sé si estoy bien, corríjanme. Sí, de acuerdo. Pues evidentemente es una luxación del codo, donde pues la luxación es hacia posterior. Lo que se encuentra desplazado es el olecranon hacia posterior y el húmero, la porción distal del húmero, la diáfisis distal se encuentra como impactada o un poquito hacia adelante, pero lo que se encuentra desplazado es hacia posterior el olecranon. Y evidentemente pues es sencillamente una luxación, no se evidencia ningún trazo de fractura visible. Bueno, gracias Lore. Ahí pues avanzamos y este caso es para hablar un poco de la última patología que les traje hoy, que es la luxación del codo. La luxación del codo suele ser una lesión deportiva o de alta energía en un paciente adulto joven. Realmente es la luxación más importante en el cuerpo humano luego de la del hombro y es la articulación más luxada en niños, aunque tiene una incidencia relativamente infrecuente debido a que ellos, con este mismo cuadro clínico, debemos sospechar principalmente la fractura supracondilia en los niños. La luxación del codo corresponde a entre el 10 al 25% de todas las lesiones del codo. El 90% de ellas en el 90% de las ocasiones, el radio y el cúbito se desplazan hacia posterior del húmero, que era lo que veíamos en la radiografía. El 50% de las luxaciones del codo va a tener una ruptura asociada a los ligamentos colaterales medial y lateral, pero sin lesión ósea, mientras que el otro 50% va a tener una lesión ósea adicional, más comúnmente de la cabeza radial o de la apófisis coronoides del cúbito. Hay que tener en cuenta también en este escenario clínico la lesión de la tríada terrible del codo, que la hemos estado mencionando y es importante pues que se la lleven, como la luxación del codo, la fractura de la cabeza radial y la fractura de la apófisis coronoides. Como punto clave, las luxaciones simples del codo son lesiones relativamente benignas con un buen pronóstico luego de la reducción cerrada y suelen tener bajas tasas de recurrencia. Por lo tanto, es algo que podemos manejar de manera sencilla en urgencias y darle el egreso a nuestro paciente. La luxación del codo se produce generalmente por una combinación de carga axial, supinación y rotación externa del antebrazo, además de la presencia de una fuerza ejercida posterolateralmente en valgo. El codo es importante tener en cuenta que es inherentemente estable debido a la congruencia anatómica ósea, ligamentaria y de la cápsula articular circundante. La estabilidad del codo es dada por los estabilizadores primarios, que si los recordamos bien al comienzo, y reforzada por los estabilizadores secundarios. Si se pierden los estabilizadores primarios y secundarios, el codo se vuelve inherentemente estable. Entonces, por ejemplo, se vuelve inherentemente inestable. Entonces, por ejemplo, si tenemos una luxación que provoque la ruptura del ligamento colateral medial, vamos a tener una disminución de la capacidad del codo para resistir la tensión en valgo, aunque la articulación radiocapitelar intacta va a limitar este movimiento en valgo del codo. Sin embargo, si de manera asociada tenemos una fractura de la cabeza radial, el codo se va a volver totalmente inestable y ya tenemos otro problema mayor. En cuanto a la clasificación, se utiliza una clasificación descriptiva para las luxaciones del codo de manera simple, que indica en cuanto a la relación del antebrazo en relación al brazo. Alrededor del 90% de las luxaciones son posterolaterales, como lo había dicho, y aquellas luxaciones que no se acompañan de fracturas se denominan luxaciones simples, mientras aquellas luxaciones que tienen fracturas son luxaciones complejas. Y de igual forma tenemos la clasificación de Regan y Morri, que se utiliza para la descripción de cualquier fractura de la apófisis coronoides y se basa en el tamaño del fragmento que se ha desprendido, con 3 tipos. El tipo 1 es un pequeño fragmento dado por avulsión ósea de la punta coronoides. El tipo 2 es un fragmento que se desprende menos del 50% del coronoides y el tipo 3 es un fragmento mayor del 50% del coronoides.
hay que tener en cuenta que en urgencias debemos establecer cuál fue el mecanismo de lesión y buscar o indagar sobre la presencia de cualquier lesión o síntoma neurovascular asociado. El codo va a estar deformado. Por lo general lo vamos a ver evidentemente al momento del ingreso. Por lo general el paciente va a mantener la extremidad casi en extensión y el paciente va a tener como el brazo apoyado sobre algo y de igual forma va a estar indispuesto a la movilización de la extremidad. Es importante tener en cuenta que el triángulo equilátero invertido o el triángulo de Nelaton se rompe en una luxación o se pierde en una luxación del codo, pero se conserva ante una fractura supracondilia. Entonces hay que tenerlo en cuenta para tenerlo ahí al momento del diagnóstico, porque ambas pueden tener una presentación inicial. Entonces en la luxación se pierde el triángulo, mientras que en la fractura se mantiene. La neuropraxia afecta principalmente o especialmente al nervio cubital. Es relativamente común, por lo tanto hay que evaluar el recorrido o las funciones sensitivas y motoras del nervio, y se requiere una valoración crítica del pulso radial con una comparación con el lado no lesionado. Importante recordar que una extremidad críticamente isquémica claramente va a necesitar una exploración quirúrgica urgente y una posible reconstrucción. Entonces, evaluar el pulso radial de manera bilateral. Las radiografías anteroposterior y lateral del codo, como vemos acá en la imagen, hay que examinar la congruencia de la articulación radiocapitelar y la articulación ulnotroclear. Observar de manera atenta la cabeza radial y la coronoides en particular, porque son las que se pudieran fracturar en una triada del codo, una triada terrible, y cualquier fragmento triangular del hueso de cualquier tamaño visto por delante del codo debe sospecharse fuertemente como una fractura de la apófisis coronoides. Cuanto a la reducción cerrada, lo más conveniente es tratar al paciente en decúbito supino en la camilla de exploración, bajo sedación de procedimiento, un bloqueo regional y con el uso acompañado de analgesia. En un paciente musculoso es importante tener en cuenta que debemos aplicar una fuerza considerable para poder reducir nuestro hombro. Entonces, lo quise clasificar en nuestro codo. Lo quise clasificar en estos 5 puntos o estos 5 pasos para poder reducir en una técnica nuestro codo. Existen varias técnicas, pero esta fue la que escogí y que me pareció chévere y fácil para explicarla. Como primer paso, le pedimos a un asistente que proporcione un cierto grado de contratracción, como vemos en la imagen A. El médico, la persona que está reduciendo el codo, agarra la muñeca del paciente con una mano, como vemos en la imagen A, y sujetar la parte inferior del codo luxado con la otra mano para poder así evaluar y luego reducir cualquier desplazamiento lateral o medial, y con el objetivo de centrar el olecranon en los epicóndilos humerales. Como cuarto paso, tenemos que aplicar una tracción en línea con ambas manos, como lo vemos en la imagen B, y la reducción exitosa va a estar acompañada de un ruido sordo que es satisfactorio al momento de realizarlo. Y como último paso, debemos flexionar suavemente el brazo a una posición de 90 grados y reevaluar a la palpación el triángulo equilátero y la capacidad del paciente para flexionar, extender y pronosupinar el codo. En cuanto pues a la inmovilización y la reevaluación de nuestro paciente, se va a aplicar una férula braquimetacarpiana posterior con el codo a 90 grados de flexión, solicitar radiografías repetidas del codo y aprovechar la oportunidad pues, de revisar cuidadosamente la cabeza radial y la coronoides. Es probable que cualquier fragmento anterior al codo represente una fractura de la apófisis coronoides, entonces tenerlo en cuenta siempre. Y la articulación del codo debe ser congruente sin ningún tipo de cuerpos encarcelados. De igual forma, luego de la aplicación de la férula, como siempre, repetir la valoración neurovascular, teniendo en esta condición especial atención en el nervio cubital. Se le puede dar seguimiento ambulatorio a las luxaciones del codo simples, es decir, aquellas que no tienen ningún tipo de fractura, se reduce de manera ambulatoria, se hace una reducción cerrada y se le da ingreso a nuestro paciente. Y para hablar un poco del tratamiento ya ortopédico y quirúrgico, el tratamiento ortopédico está indicado a las luxaciones simples del codo, que pueden tratarse con 2 semanas de inmovilización con férula braquimetacarpiana posterior, seguida de una rehabilitación temprana. Y el tratamiento quirúrgico está indicado para codos que vuelven a luxarse luego de una reducción cerrada y también indicado para pues, la luxación ya compleja, que es la que se acompaña a fracturas, como puede ser la lesión de la triada terrible del codo. Como todo procedimiento, presenta complicaciones.
de manera temprana tenemos la pérdida y la reducción, que esto indica un fallo en la reducción o una lesión mucho más inestable de la que pensábamos al inicio. De igual forma, tenemos la lesión del nervio interóseo posterior, que debe estar protegido durante el abordaje de Kocher, como lo vemos ahí en la imagen, para poder así evitar la lesión iatrogénica. Otra complicación temprana es la infección, que puede afectar la articulación del codo y puede ser muy difícil de tratar. Y la última es el síndrome compartimental, como lo vemos en la imagen. Como complicaciones tardías tenemos la rigidez, la pérdida del movimiento, como ya conocemos, particularmente la extensión terminal, los últimos 5 o 10 grados de extensión, y la osificación heterotópica, que se asocia clásicamente, como ya había dicho, a lesiones graves del codo, que pueden comprometer el grado de movilidad y la funcionalidad, y es mucho más común en lesiones más agresivas y manipulaciones recurrentes del codo. Ya con eso, pues, hemos abordado todas las patologías que les tenía el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Nicolás Quintero tiene la mano levantada. Sí, Nico. Sí. Lo que pasa es que había levantado la mano porque en la clasificación de fracturas de la apófisis coronoides, sí, pues Regan y Murray, pues es la clasificación que normalmente se utiliza, pero sin embargo se está utilizando una más recientemente y que se está usando más, que es la clasificación de O'Driscoll. No sé si de pronto la encontraste cuando estabas estudiando, y que ayuda como a mirar mejor cuando estas fracturas requieren un manejo quirúrgico o no. Pues básicamente esta clasificación la divide en 3, en la A, B y C. A es si compromete la punta de la coronoides y mira si está desplazado más de 2 milímetros o menos de 2 milímetros. La B, hay compromiso de la faceta anteromedial, y la divide en 3, que por una parte si compromete la punta de la apófisis, la otra es que si se involucra la cara más medial de la apófisis coronoides, y la otra se involucra lo que se conoce como el tubérculo sublime o apófisis sublime, que entonces se inserta el ligamento colateral medial, que pues es un importante estabilizador del codo, y pues obviamente si esta parte está afectada, pues el manejo quirúrgico sería lo más indicado. Y ya las tipos es cuando hay compromiso de la base de la apófisis coronoides, que la dividen en 2. Una si es pues, toda la base, y 2 si afecta el cuerpo y el olecrano. Y pues esa clasificación es la que pues ahorita se está usando más para esas fracturas. Ok, Nico. Chévere, chévere. Bueno, no la había, al momento de la revisión realmente no la tomé en cuenta, solo la que mencioné, pero gracias por la aclaratoria y sí le agregamos ahí para luego la realización de los posts académicos. Gracias por el comentario. ¿Alguien más quisiera aportar algo más? ¿Alguna duda? Yo sí tenía una Carlitos, pregunta. qué pena interrumpirlos. A mí sí me pareció muy, muy chévere, me pareció muy práctica la forma en la que la hizo, pero creo que nos toca hacer como una especie de brochure, como con las lesiones así principales, no sé qué diga el señor presidente, y hacer como, o sea, mandar como, ¿cómo se haría eso? Como algo así con imágenes y todo para que la gente, como hacer como un test post o algo así, no sé. Sí, o sea, como mandar una serie de imágenes, por favor identifique la lesión y cómo la inmovilizaría o cosas así como para ver el nivel de interpretación que tuvieron las personas o algo así. Sí, doctor. Ahí con Maxi, con María Jimena, pues ese es el objetivo. Ahorita, pues en el transcurso de esta noche y mañana, hacer como unos posts académicos por ahí por el Instagram y hacer refuerzos en las historias, de pronto con otros casitos o con estos mismos para que ustedes puedan diagnosticarlo y confirmar esa información, como usted decía, Doc. No sé quién, creo que Santi iba a hablar cuando el doctor Sí, intervino. tenía una pregunta. Es sobre la radiología de esto. Entonces, cuando le vayamos a hacer una radiografía, anteroposterior al paciente,
en algún momento se prefiere tener el miembro en pronación, en supinación o en algo. O sea, me imaginaría yo que por cuestión anatómica de que pues, veo las estructuras óseas más separadas, las podría pedir con el brazo en supinación. Pero pues en muchas de las radiografías que vimos hoy, pues y como vemos en varias veces, había con pronación. Entonces te quería preguntar eso, si tú sabías eso o si de casualidad el doctor sabía. Y gracias, Carlos. Sí, bueno, realmente lo que dice la bibliografía es que las proyecciones anteroposteriores se deben tomar con el codo en total extensión y el antebrazo en supinación completa. Sin duda, pues como tú dijiste, nos dimos cuenta que en la vista anteroposterior era un poquito difícil establecer o identificar el trazo de fractura. Y pues para eso pues indicamos la vista lateral, evaluar cualquier otro trazo que no se vea simplemente la vista anteroposterior y para poder evaluar si existe algún tipo o algún grado de desplazamiento de la articulación. Eso es lo que yo tenía entendido, pues la bibliografía lo refiere como el paciente con el codo en extensión total y el antebrazo en completa supinación. Entonces, no sé si alguien quería aclarar algo más respecto a eso. Gracias, María Carlos. Andrea, creo que iba a decir algo. Sí, no era relacionado con la pregunta de Santi, sino quería felicitar a Carlos porque me parece que tiene muy buena facilidad para explicar el tema y lo hizo de una manera, como dice el doctor Pérez, bastante didáctica y fácil de entender. También de acuerdo con tener ese material como para afianzar el contenido de hoy, pero básicamente que felicitaciones, que muy buena presentación. Chévere, muchas gracias, María Andrea. Sí, completamente de acuerdo Entonces, con lo que dice María Andrea. Felicidades, Carlos. Dominas el tema y lo explicaste súper. Creo que a todos nos queda claro y esperamos que todos contesten mañana todas las preguntas de las historias en Instagram, que las contesten todos bien. Yo veré. sí, de acuerdo. Entonces, bueno, nada, muchas gracias por estar presentes, por asistir, cumpliendo, bueno, me tomé 10 minuticos más de los que Brandon había tomado al inicio, y bueno, para respetar el horario, creo que eso es todo por hoy. Me quedo un poco más como con